Mi nombre original es Juan Antonio Méndez, pero mi nombre artístico, el que manejo, es Shun Zero, y mi película se llama Mamá. Esta es una producción de Cinema Tempo. Bienvenidos a Cinema Tempo Mexicano, un espacio para hablar de nuestro cine sin quedarnos en los lugares comunes, con Marcela Vargas Reynoso y Luis Andrés Olascuaga Toro. Cobertura especial desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2022. Shun, pues ayer pudimos ver tu película y primero muchas felicidades por presentarla acá, que además es su estreno en México. Estrenaste primero, ahora que su estreno mundial fue en Hot Dogs. Sí. Y para empezar a hablar sobre la película, algo que me llamó mucho la atención es que dentro de en el montaje asocias el Día de Muertos, esta celebración de poner las ofrendas en las tumbas, con también pues un poco la exploración del trauma generacional con la historia de tu madre. ¿Cómo decides en el montaje construir la película, construir el guión de esa forma? Para mí era importante que pudiéramos, digamos, reflejar o mostrar los tres momentos en que, o tres figuras importantes de hombres que participan en la vida de Hilda. Hilda es mi madre. Un primer momento es su papá, pero su papá ya no vive. Un segundo momento es mi papá, ¿no? Y un tercer momento soy yo como hombre. Y lo mismo exploramos también con las mujeres. Si te das cuenta, iniciamos la película con esta ofrenda del Día de Muertos, es de día, y estamos visitando al abuelo, al papá de mi mamá, ¿no? Pero hay un otro momento también cuando empezamos ya a hablar de las figuras femeninas que han creado ese acuerpamiento alrededor de Hilda y de sus hijos, ¿no? Y también volvemos a visitar el panteón en una festividad de Día de Muertos, pero es de noche, ¿no? Es parte de lo que siento que compartimos como cultura mexicana o como cultura nacional, pero también es particular de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, pues para mí era imprescindible, digamos, meter esa ritualidad, ¿no? Esa conexión, ese hablarle a las muertas y a los muertos, pues, ¿no? Hay algo que dijiste ayer que me pareció muy bello en el Q&A después de la película. Tú tienes formación en periodismo, también tienes la formación en documental, y hablabas de que muchas veces al acercarnos como narradores a contar estas historias, muchas veces de víctimas de algún tipo de violencia, abrimos un dolor. Abrimos un dolor para quienes nos están contando sus historias. En este caso abres un dolor para tu mamá, abres un dolor para ti mismo. ¿Cómo haces, como tanto periodista como documentalista, para contener ese dolor, para que esa herida no se vuelva tan grande que desborde, ya sea en este caso a tu documental o en el caso de lo que has hecho, el trabajo que has hecho también como periodista, para que no desborde a la historia que estás contando? Pues en realidad ha tenido que desbordar, o sea, ha sido algo que he tenido que aprender, porque muchos de los temas que he trabajado son sobre dolor, sobre personas que sienten dolor. Yo la primera vez que así me pregunté, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Fue cuando hice un documental sobre un preso político entre 2011 y 2013. Y la hija del personaje, digamos, pues lloró frente a mi cámara, y ella insistía, mi padre es inocente, mi padre es inocente. Y fue ahí donde me pregunté, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, yo no voy a poderle regresar a esta chica a su papá, ¿no? O sea, ¿por qué estoy poniéndole una cámara frente a ella? Y me acuerdo que fue con ella, abrí un dolor y no supe cómo cerrarlo. Pero ella ya tenía las herramientas suficientes también para cerrar su propio dolor, ¿no? Pero sí fue algo que me hizo cuestionarme a mí si valía la pena estar
poniendo una cámara frente a las personas y que cuenten de esas situaciones dolorosas, ¿no? Yo también recibí contención de otras personas para entender que tú negocias con las personas que vas a retratar y no tienes que prometer nada. En ese proceso de negociación, la persona tiene que saber con claridad qué va a conseguir al abrir su dolor. Y en este caso, pues es como que llegar a un acuerdo de que lo que se está haciendo es un documental que permitirá, digamos, proyectar esa historia que le tocó vivir, pero que no le va a devolver, por ejemplo, su muerta o su muerto, que no le va a devolver a la vida a la persona que le secuestraron y ya no está, o en este caso, pues no íbamos a sanar el dolor de mi madre, ¿no? Con la película, con el proceso sí. El proceso era importante en este caso, porque era conocernos como familia, era que ella supiera que yo, su hijo, la estaba entendiendo y me estaba, digamos, informando de quién es esa mujer que está detrás, ¿no? Entonces, más bien son reflexiones que uno va asumiendo respecto a los temas que trabaja. Tiene que saber que si va a abrir una herida, tiene que negociar con esa persona antes de abrir esa herida. Antes de poner la cámara, antes de... a mí no me gusta esta idea de, no, es que si avisamos, la persona va a decir otra historia, va a transformarla. Pues ni modos, o sea, con mamá, por ejemplo, lo que hicimos con Hilda es trabajar 5 versiones de entrevistas y muchas de ellas repetían sobre ciertos temas, porque buscábamos justamente también una claridad, más que solo la espectacularidad de la violencia y la mujer que sobresale, digamos, sobre ese dolor, era buscar como la genuinidad, digamos, o la originalidad de la propia persona, ¿no? Sobre sus propias emociones. Sí, es como estar en una búsqueda de qué es lo que más te interesa a ti. Si te interesa solo el tema, vas a terminar viendo a las personas como temas. Pero si te interesa que se sientan las personas que están contándote esa historia, pues ahí en Chiapas hablamos mucho acerca de volvernos sujetos, no objetos, ¿no? Y lo mismo es con el tema de cuando se habla de la lucha de género también, ¿no? O sea, no es solo como que numéricamente hayan más mujeres participando, porque entonces solo hablamos de estadísticas, ¿no? Sino que aprendamos a escuchar qué son las cosas que nos están diciendo las personas, las mujeres en este caso, ¿no? Entonces lo mismo es también cuando abres un dolor, tienes que aprender a escuchar, no solo utilizar a las personas como ejemplos, ¿no? de tu tema en la película. Okay. Y también nos contabas que tuviste un trayecto larguísimo para la película, la empezaste en 2016, estamos a 2022. ¿Qué fue lo que te llevó primero a decidir, bueno, para empezar, empezaste en periodismo, te vas moviendo hacia documental, ¿qué te llevó a decidir empezar la película, a comprometerte con un camino tan largo, tan emocional, tan íntimo, llevarlo hasta el final, hasta estrenar, a llevarla a distintas partes del mundo? ¿Y cómo te sientes ahora, ya que está pues estrenando en tu país, que está viendo la gente, que estás teniendo pues ya reacciones de personas que si bien no son necesariamente personas de tu comunidad en este momento, que a lo mejor incluso son contextos distintos, porque Guadalajara es un contexto bastante diferente de Chiapas y bastante diferente incluso de Ciudad de México. ¿Cómo fue todo este camino? ¿Cómo fue este proceso? Yo creo que 2016 para mí también fue un año relevante, porque fue un año que me empezaron a llamar. Yo inicio en el documental como fotógrafo,
Y entonces tengo más trayectoria como fotógrafo. He fotografiado varias películas de amigas y amigos. Pero justo 2016 era un momento en el que sentí que estaban volteando a ver mi trabajo, ¿no? Y también fue el año en que se abre una convocatoria para estudiar cine, pero con formación de director, digamos, ¿no? Para aprender a desarrollar carpetas. Y también fue un año que se consolidaba, digamos, en términos emocionales. En la charla de ayer yo mencioné que durante algún tiempo me pegó bastante, digamos, descubrir lo que soy como hombre, lo que represento en esta sociedad machista, ¿no? Me dolió tanto que de verdad llegué a pensar así de, pues la neta es que creo que a lo mejor tengamos que hacer un suicidio colectivo si somos seres, personas conscientes de lo que significamos para la sociedad, y además una sociedad que se está transformando desde la fuerza femenina y está encontrando un tope, y eso somos nosotros, pues más vale hacernos un lado, ¿no? Pero pues justo también la reflexión con las compañeras era, güey, o sea, no ese es el mundo que queremos, ¿no? Queremos un mundo donde ustedes también estén ahí, pero ¿cómo asumen esa responsabilidad para estar en ese nuevo mundo, ¿no? Entonces eran como que cosas en donde yo sentía que el cine, ¿no? Ya me estaba posicionando como realizador, ¿no? Y que entonces sentí que a lo mejor podría arriesgarme a hablar sobre este tema, que a la vez es muy difícil, porque mi carpeta, la que yo escribí, incluso inicia con unas líneas que escuché de unas compañeras del feminismo comunitario. O sea, yo como hombre inicio mi carpeta para hablar, y sí dije, ay, ¿no te estarás pasando un poco? Pero también era cierto que lo que ellas habían dicho me había movido tanto, me había emocionado tanto, que decía, no, es que para mí si lo pongo va a ser como el recordatorio del por qué quieres hacer esta película y qué enfoque le quieres dar, ¿no? Y nada, empezamos a hacer la película, y creo que escribí desde la emoción todo, no me acuerdo, creo que fueron como 20 páginas o 23 páginas del proyecto ya en sí, de lo que yo quería hacer, ¿no? Y quien era mi maestra, digamos, de la carpeta de producción, pues le gustó mucho la historia y me dijo, yo la quiero producir. O sea, firmemos, yo la quiero producir, ¿no? Y fue como ok, o sea, hay alguien que ya sabe hacer esto y le ve una posibilidad a esta película, pues sí, le entro, ¿no? Y los 6 años también fueron mucho porque venimos de un contexto en donde yo creo que en cuanto a formación, pues sí, el centro de México nos lleva muchos años de ventaja, ¿no? Yo no sé sobre cine, por ejemplo, yo no sé de autores de cine cuando me hablan de géneros, de directores, no entiendo, ¿no? Y tomo nota para aprender. Pero entonces cuando te sientes como que con esa desventaja, es difícil también que creas en que lo que estás haciendo tenga posibilidades, ¿no? Entonces el hecho de que alguien diga, sí, me gusta, vamos a producirla y te acompaño en el proceso, pero además yo también ponerme necio y decirles, ok, quiero hacer la película, pero que quiero que sea mi escuela para aprender a hacer cine. Porque podríamos buscar fondos y traer a gente experta, ¿no? Al fotógrafo, la fotógrafa, sonidista, editor, pues ya con bastante trayectoria, y que me acuerpen y yo pues nada más voy pidiendo lo que necesito, pero decidimos apostarle a que parte del crew fueran personas que apenas estaban aprendiendo a hacer cine también, ¿no? Creo que por eso nos llevó también 6 años, porque queríamos que fuera nuestra escuela de cine, pues, ¿no? Y ahora, ¿cómo me siento? Pues me siento muy contento, porque la película la terminamos en diciembre. O sea, yo creo que como el 10 de diciembre o algo así, no me acuerdo bien. Y 3 meses después nos anunciaban que ya teníamos fecha de estreno mundial en Hot Dogs, ¿no?
Un festival que uno dice, voy a aplicar porque tengo que hacer mi lista ya de... Y lo intenté, ¿no? Pero quedó la película. O sea, es como, no sé, se siente bien bonito, pues, ¿no? Y en Guadalajara, pues también se siente muy bonito porque estuve en Doculab, esta película, en 2020, justo cuando inició la pandemia, yo no pude venir. Pero pues ahora estamos 2 años después estrenando la película, ¿no? Y entonces se siente como un acuerpamiento de este festival. Está muy chido. Pues muchísimas felicidades, muchas gracias. Y pues nada, aquí estamos, Cinematempo es tu casa para cuando quieras. ¿Y algo más que quisieras agregar? Sí, yo quiero agregar a todas las personas que sueñan con hacer películas y que a lo mejor también se sientan como yo en algún momento me sentí como que con desventaja respecto a otros espacios, pues que lo intenten, que no lo suelten, que va a estar muy difícil, ¿no? Y que nos vamos a tardar varios años en terminar nuestras películas, pero que si en esos años le dedicamos pues todo el corazón, la pasión, sí se va a lograr, ¿no? Y no sé, muestra es que yo estoy aquí y otro amigo que también lleva levantando su película 6 años, estamos en edición, yo soy su editor, pues estuvimos aquí en Doculab y recibimos 3 premios que nos van a ayudar mucho para terminar la película, ¿no? Entonces, pues sí se puede, ¿no? Esto fue Cinematempo Mexicano, cobertura especial desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, con Marcela Vargas Reynoso y Luis Andrés Olascuaga Toro. Realización: Marcela Vargas. Producción: Jaime Rosales.